Tú alzaste la pregunta, ¿quieres hacer una inquietud de grupo, por favor? Y tienes Alexander, ¿cómo fue Alexander? A ver, ¿cómo fue? A ver, ya me desubiqué. A ver, Aurora creo, ¿no? Aurora. Sí, Aurora. Aurora, a ver, Aurorita, por favor, si ya entró. Ya está entrando, ya. Y finalmente Benjamín, las preguntas de grupo. Aurora, ¿me escuchaste, por favor? Bien, Aló, Aurora. profesor. Hola, Aurora, ¿qué tal? Bueno, ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. bien, Sí, Aurora, buenas tardes. me parece que habían compañeros que iban a dar sus ejemplos o ya no los van a dar. Ya me parece que ya quedó claro, estaban hablando sobre la interculturalidad, no estaban ahí, no, ya dijeron los ejemplos y la señorita Kelly, la alumna Kelly ya está contenta, está muy bien, perfecto, muy bien, solamente que yo complementé sobre la comida, también es parte de la interculturalidad, ¿no? Que nosotros los peruanos debemos fomentar, y eso lo vemos en los colegios, ¿no? También ya lo fomentó también su compañera el baile, y todo lo que tenemos en nuestra cultura, ¿no? Muy bien, Estadora, ¿cuál es la pregunta que quieres hacer al grupo? Sí, bueno, como futuros docentes, colocándose en el caso, ¿no? De que ustedes tuvieran estudiantes con diversas discapacidades físicas, tanto sea visual, auditiva, intelectual, niños con autismo o inclusive estudiantes con superdotación, ¿qué acciones tomarían en la práctica? Ahora sí responda. Ah, ah, Yo puedo, o sea, Ya, no importa, Jennifer, ya no importa, ya rápido, por antes que quede el tiempo. Jennifer. Rebeca. ¿Quién? Dijo Jennifer. Ya, Jennifer ganó. Jennifer ganó. Ya, Jennifer, sí la primera, ¿ya? Ya, profesor. Aquí me registra Jennifer. Adelante, Jennifer. Ya, supongamos que yo me encuentro con un niño sordomudo y no me sé comunicar en el lenguaje de señas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que el docente aprenda ese lenguaje, porque más allá del inglés, de nuestros idiomas nativos, está el lenguaje de señas y casi nadie sabe sobre esa lengua ni cómo expresarse, ¿no? Entonces yo el año pasado vi una aplicación que es como el Word, pero le dicen el Ara Word, que si yo como docente no me sé expresar con el estudiante y no me puedo comunicar con él, el Ara Word es como decir que yo escribo una palabra y lo expresa a través de una imagen. Por ejemplo, yo escribo sopa y sale una imagen. Entonces el niño visualmente sabe qué es, ¿no? Si le pongo un juguete o le pongo alguna otra cosa, por ejemplo, el estudiante dice quiero ir al baño, entonces le puedo dar esas tarjetitas que dicen que muestra una imagen de un baño, ¿no? Entonces creo que eso es como una herramienta que facilitaría la comunicación entre ellos. En el caso de los del lenguaje de señas, el Ara Word te ayudaría a que te comuniques con el estudiante. A mí me pareció una herramienta bastante buena y fácil de usar. Eso ayudaría más que todo, como nos habla del enfoque inclusivo, ¿no? Y mostrar la comunicación entre el estudiante, ¿no? Eso creo que sería una herramienta muy buena. Y también creo que sería bueno que se capaciten a los docentes para hablar ese lenguaje en el caso de que nos toque esa espacialidad de alumnos, ¿no? No solamente ellos, sino también hay más, pero lo quería mencionar como un ejemplo. Ya, muy bien. ¿Qué dice Aurora? ¿Conforme con la respuesta? ¿Sí? En el caso de discapacidad visual, por ejemplo, intelectual, autismo o con superdotación, los demás chicos del grupo, ¿qué acciones tomarían? Profesores, ¿te puedo responder? Claro, usted es parte del grupo. Bueno, Ya, profesores, con respecto a la pregunta de mi compañera Aurora, creo que para esas diferentes discapacidades o problemas que los estudiantes tengan, hay instituciones específicas que se centran en su educación. Por ejemplo, ella mencionó sobre quizás alumnos con superdotación, eso tiene un colegio especializado para eso, porque un colegio del Estado
un colegio que estamos acostumbrados nosotros, no puede acceder a esa calidad que el estudiante requiere. Entonces quiere una educación especializada. Por parte de, quizás la enseñanza dice con discapacidades visuales. Perfecto. ¿Qué dice Aurora? ¿Conforme? Sí, profesor, solamente para hacer un aporte al grupo, no sé si usted me permite Claro, acotar. claro, señorita. Al contrario, siga nomás, ¿no? Para eso estamos. Bueno, para eso el Ministerio de Educación cuenta con un servicio, ¿no?, de apoyo y asesoramiento para la atención de las necesidades educativas especiales, cuyas siglas son SANE, SAANEE. Esta institución que depende del Ministerio de Educación precisamente va a orientar la intervención de los docentes para los niños, niñas y adolescentes que sufren determinada discapacidad, ¿no? Al mismo tiempo, quería yo acotar que el término inclusión, hay dos autores, Tony Wood y Mel Aiscon, que la definen como un conjunto de procesos orientados a aumentar la participación de los estudiantes en la cultura, los currículos y las comunidades de las escuelas. Para estos autores, la inclusión implica que los centros realicen un análisis crítico sobre lo que se puede hacer para mejorar el aprendizaje y la participación de todos, ¿no? Al mismo tiempo, existe una participación docente dentro de lo que es la identificación de estos estudiantes que tienen necesidades especiales, ¿no? Y es establecer y mantener comunicación con los profesionales del SANE sobre las necesidades y el apoyo que necesita el alumno, incluido conjuntamente con todos los estudiantes del aula para lograr un proceso pedagógico. Asimismo, se informa sobre los resultados de la evaluación psicopedagógica que se les aplica a los estudiantes para analizarlos y confrontarlos con la realidad. A la vez que se debe considerar al estudiante incluido en la evaluación ordinaria o de entrada de todos los estudiantes del aula, elaborar un conjunto de procesos junto con los profesionales del SANE para adaptar la currícula a las necesidades educativas especiales del estudiante. Asimismo, se debe conocer y aplicar estrategias de evaluación diferenciada acorde con las necesidades educativas especiales del estudiante incluido. Se debe comprometer a la familia y a la persona que apoya al estudiante en la realización de sus tareas, plantear expectativas positivas sobre las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes de acuerdo a sus potencialidades, sin limitarlos a lograr únicamente lo mínimo del aprendizaje esperado. Recordemos que, por ejemplo, las discapacidades visuales, que son las discapacidades cuyo estudiante se comunica, lee, ¿no?, a través del sistema braille, lógicamente ese estudiante, la única discapacidad que tiene es la visual, más no es intelectual. Entonces, por eso es que vemos muchas veces ingresantes a las universidades con discapacidades visuales, ¿no? Porque su inteligencia pues sigue siendo óptima, ¿no? Los estudiantes deben de adecuar los procesos de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con las características y capacidades de cada estudiante. Se debe propiciar que el estudiante investigue, reflexione, sea crítico y creativo. Y Muy diseñar y poner en práctica, ¿no?, los procesos e instrumentos de la gestión pedagógica. Eso era la acotación, profesor. No, está bien, muy bien su alcance, válido. Es importante siempre recibir conocimientos, ¿no? De la experiencia, ¿no? De que quizás algunos lo hayan tenido, ¿no? Muy bien, gracias, Aurora, por tu participación, ¿ya? Finalmente con José Tineo. A ver, Tineo, pregunta para el grupo o aporte. Te escuchamos. Sí, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. Activa tu cámara, Benja. Profesor, quisiera activarlos, pero aún no he conseguido Pues, la cámara. ya, listo, Discúlpeme, empezamos. señor, disculpa. Ya. Bueno, la pregunta para el grupo en general, ¿cuándo hablamos de igualdad de género y cuándo de ideología de género? ¿Hablamos de lo mismo? ¿Por qué? Nada más, es todo. A ver, grupo. ¿Cómo dijo, profesor? ¿Cómo fue su pregunta? A ver, voy a plantearla nuevamente, ya, disculpen. La pregunta es la siguiente.
¿Cuándo hablamos de igualdad de género y cuándo de ideología de género? ¿Hablamos de lo mismo? ¿Por qué? Ya, un momentito. Es un tema muy amplio. Lo vamos a dejar para la próxima clase. Ya sea qué apuntas, pero de todas maneras tenemos que responder a esa pregunta, ¿ya? Esa pregunta nos va a demandar de unos 10, 15 minutos. Es un debate que tenemos que hacerlo, ¿ya? Pero, jóvenes, para la próxima semana queda esa pregunta, esa respuesta. En caso que no la responde, bueno, yo tendré que intervenir ahí, ¿ya? Vamos a terminar. Para terminar, Benjamín, queda para la próxima semana esa pregunta, porque es Listo, un poquito profesor. larga, ¿ya? Ok, No, ok, no, no nos listo. estamos corriendo, ni yo ni los alumnos, ¿ya? Sino de que No, profesor, estamos, está bien. vamos pues yo por el tiempo no les quiero sacrificar su tiempo. Muy bien, Ángela, ¿qué te pareció el tema el día de hoy, Ángela? ¿Me puedes decir, Ángela? Sí, David, José David aquí Quispe. estoy. Ahí. Muy bien, Ángela, ¿qué te pareció la clase del día de hoy? ¿Qué has aprendido el día de hoy? A ver, ¿qué aprendiste, qué no aprendiste? A ver, hacemos un acto de evaluación. Escuchamos, Bien, yo personalmente he podido ver un poco más desde la perspectiva de todos, desde desde el punto de vista de todos, entender un poco más acerca de lo que es nuestra futura labor docente. ya, muy bien. Porque una vez tiene un determinado concepto a partir de lo que se vive, ¿no? Desde nuestra experiencia como estudiantes que hemos ido en la primaria, en inicial, primaria y secundaria, y también en los estudios superiores. Son experiencias que a nosotros nos va dejando esos conocimientos de primera mano, pero que no siempre terminan siendo los más aceptables. Y comparándolo con los demás, con las vivencias de los demás, pues uno se va dando cuenta de que hay cosas que se pueden ir mejorando y corrigiendo para justamente no volver a cometer esos mismos errores. Y es justamente lo que he estado escuchando el día de hoy. Solamente un aporte adicional que me gustaría dar es con respecto al último enfoque que se dio, que es el enfoque de la búsqueda de excelencia, ¿no? El hecho de que justamente en la realidad yo he visto, yo también he pasado por lo mismo, a veces se malinterpreta este enfoque y la mayoría hay algunos alumnos o niños que son presionados por sus padres y tratan de hacerlos, ¿no? Como que, bueno, mi hijito quiero que llegue al primer puesto, o quiero que saque tal nota, o ese tipo de cosas. Y ahí es el docente donde tiene que también poner de su parte para poder hacerles entender no solamente a los padres de familia, sino también a los alumnos, e irlos encaminando justamente a ese enfoque sin ir a un extremo ni al otro. Ni que el alumno pues pase por la vida académica, no sé, dando lo mínimo de su esfuerzo, ni tampoco haciendo una especie de sacrificio que no debería hacer, ¿no? Como he visto yo tuve una compañera en el colegio que, por ejemplo, habían días que comía determinados alimentos porque pensaba que le iban a ayudar a mejorar su rendimiento académico. Y su mamá, por ejemplo, fue la que le enseñó ese tipo de régimen. Y era un poco, o sea, cuando aparentemente yo la veía, no pasaba absolutamente nada con ella, era una persona normal, pero cuando te cuentan sobre su vida o sobre cómo es que afrontan las cosas o las situaciones, pues ese tipo de acciones o de actuares generan, al menos a mí me generaba como miedo. No. Porque eran cosas ridículas de hacer. Muy bien. Y, o sea, ese tipo de cosas tenemos que tener mucho cuidado los docentes, estar observando siempre, preguntando y tomar medidas, como muchos de los compañeros dijeron, tomar medidas, porque no es solamente cuestión de saber, sino también actuar. Muy bien, muy bien. Justamente ahí están los enfoques transversales, ¿verdad? Ahí están los enfoques transversales para nosotros poder tener en cuenta eso. Como le decía hace un momento, tenemos que nosotros, que los enfoques transversales no solamente queden en el papel, el enfoque transversal tiene que ponerse en práctica. Chicos,
Yo creo que el tiempo es insuficiente, la clase se ha convertido en algo interesante. Yo le pregunté a su compañera que en conclusión, que te ha aprendido, te ha gustado la clase, te ha gustado la exposición de tus compañeros, finalmente, para pasar el video. Sí, profesor, me pareció muy interesante, como le digo. Me ha permitido ampliar un poco más mi perspectiva Horizonte, ¿no? y mejorar para mí. Perfecto. Para Perfecto, gracias. Finalmente, para terminar la clase, chicos, les voy a presentar este video de todo lo que hemos hablado. De todo lo que hemos hablado. Escuchen, por favor. ¿A qué llama el currículo nacional enfoques transversales? ¿Se escucha? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Para qué sirven? Los enfoques transversales son formas de considerar cómo son las personas, cómo son sus relaciones con los demás, con el entorno y con el espacio común. Dichas concepciones se traducen en formas específicas de actuar, que constituyen valores y actitudes que tanto estudiantes, maestros y autoridades deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la escuela. Los enfoques transversales son fuente de valores, valores que necesitan ser demostrados por docentes y estudiantes en la vida cotidiana del aula y de la escuela, durante el aprendizaje de las competencias. Cada episodio de la vida cotidiana que representa una oportunidad para evidenciar determinados valores es también una oportunidad para reflexionar sobre ellos, discutiendo entre todas las distintas opciones de respuesta a cada circunstancia. Los enfoques transversales se impregnan en las competencias que se busca que los estudiantes desarrollen. Su función es orientar en todo momento el trabajo pedagógico. A continuación, vamos a poner ejemplos de actuaciones en la escuela de cada uno de estos enfoques. Julia es docente de tercer grado de primaria y ha solicitado a sus estudiantes investigar sobre la Convención de los Derechos del Niño. Les ha pedido, además, que hagan una lista de situaciones cotidianas donde estos derechos no se respetan. Como varias de estas situaciones ocurren comúnmente dentro de la escuela, han tenido varias conversaciones francas y abiertas, donde Julia ha dejado en claro a sus estudiantes que nadie tiene derecho a maltratarlos, así hayan cometido una falta, así se trate de una autoridad. La conciencia de derechos se traduce en la disposición a conocer y reconocer los derechos individuales y colectivos de las personas, sea en el ámbito público o privado. El diálogo se traduce en la disposición a conversar con otros, intercambiando ideas o afectos para construir juntos una postura común. Julia sabe que la conciencia de derechos, el diálogo y la concertación son valores, pero que de nada sirven si no se practican en el aula y si ella no da el ejemplo. Miguel es un estudiante de sexto grado, algo tímido y parco al hablar. Tiene un cierto grado de disfasia expresiva, por lo que presenta dificultad para producir oraciones de longitud o complejidad. Así, cuando le toca intervenir, articula las palabras con parsimonia. Sus compañeros se burlan de eso y el profesor, aún sabiendo de su síntoma, no le tiene paciencia, por lo que evita hacerle preguntas o no espera su respuesta y le hace la pregunta a otro que contesta más rápido. Pero un día lo vio llorar en silencio y de la conversación que sostuvieron tomó conciencia de que su impaciencia no solo lo estaba lastimando, sino que reforzaba la burla de sus compañeros y compañeras. El respeto se traduce en el reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. Profesor. Dígame. Sí, profesor, disculpe. Lo que pasa es que algunos chicos en el receso tienen que hacer algunas cosas y están preguntando si es que se puede salir. Ya, lo dejamos para la próxima clase mejor, ¿ya? Ellos más quedan mucho, ¿ya? Sí, sí, Listo. profesor. Cuídense, O si no, ¿no? también nos puede pasar el link, profesor, para que vayamos viendo. Profesor, la lista. Ah, y la lista, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Muy bien, ya lo dejamos ahí mejor, ¿ya? Sí, yo estoy buscando su tiempo, 5 minutos. ¿Cortaron? No, profesor. Ya, Todavía. ya, vamos a ver. ¿Acosta llegó? ¿Llegó Acosta?
Ya, no llegó. Alfaro. Presente, profesor, pero antes está alcalde. No, pero el alcalde sí llegó. Alcalde Sí, no. aquí estoy. No había contestado. Agrégalo. Agrégalo, ¿no? Bautista. Presente, profesor. Bautista. Llegó Córdoba. Profesor, creo que ya tomó lista de antes. Sería mejor, profesor, que retome de donde se quedó. Los 25 primeros me parece que había... Claro, profesor. Córdoba, Sí. presente, profesor. Ya. Llegó Escobar. ¿Está retirado Escobar? Escobar. No llegó, ¿no? Llegó Guevara Vázquez. ¿Llegó Guevara Vázquez? No llegó. Él está con licencia, profesor. Llegó Ortiz, ¿no? Llegó Parra, Vargas. Presente, profesor. Llegó Plata, Díaz. Ah, profesor, de ahí le voy a platicar el por qué no ha venido a clases. Ispe, Soberón. Sí, llegó. Ramírez, Cayaca. Ella está retirada. Allá. Ramos, Altamirano. Presente, profesor. Ya. Profesor Quispe presente, profesor. Ya, Quispe, sí, listo, por eso listo, ya. Ramos, Río Mendoza. Porque me bota la aplicación. Ya, Río Mendoza. No está llegando, Río Mendoza, no está llegando. Rivadeneira. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rosales. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cabrera. Presente, profesor. Ya. Sánchez Ferrer. Él ya está retirado. Ya. Santa María Rosas. Presente, profesor. Ya, muy bien. La María Segura. Flores. No está. Sanperte, se fue. Ya. Vamos a llamar la atención a Sanperte ahí. Su nombre. Presente, profesor. Antaleán. Presente, profesor. Después le digo el por qué no ha asistido, profesor. Pinero Carrasco. Presente, profesor. Vargas. Vázquez Intaleán. Presente, profesor. Buenas tardes. Presente. Presente, profesor. Presente. Villacorta. Ya. Sí. Villacorta. Villalobos, Cocanegra. Está presente, pero su micrófono no funciona. Sí está presente. Ramírez. Presente, profesor. Buenas tardes. Villalobos Rojas. Presente, profesor. Villalobos Terrones. Villalobos Terrones. ¿Tiene problemas de internet, profesor? Sí, profesor, pero sí ha estado, sino que se estaba saliendo a cada rato. Bien, chicos, disculpe por el tiempo que me pasé. Ya me pasé 10 minutos, ya les he quitado. Disculpe, Cruz Flores. ¿Cómo? Cruz Flores. Ríos Mendoza. Cruz Flores. Ah, no, ya te llamé Aurora ya. A Ríos Mendoza, profesor, ella sí está presente. Aquí estoy, profesor. Buenas tardes. Mendoza. Sí, Ríos Mendoza. Ah, ya te he puesto falta. Ya. Te botó el internet, ¿no? Te botó el... Profesor, a los que tomó lista primero ya no está tomando, ¿verdad? No, ya no, porque no está presente, ¿ya? Bien, chicos, cuídense. Nos vemos en la próxima clase, ¿ya? Sigan estudiando porque vamos a continuar con el tercer trabajo. Queda pendiente las preguntas de Benjamín y queda pendiente pasar este video que vamos a reforzar, ¿ya? Eso, muchachos, nos vemos, cuídense mucho. No, profesor, hasta luego. Profesor, cuídese. Profesor. Chao.